través de las redes sociales en sus hogares. Estamos contentos del Señor porque nos permite nuevamente poder hacer una nueva transmisión y de esa manera compartir la palabra del Señor. Que Él nos ayude, que Él nos acompañe en esta hora. Vamos a orar para que su misericordia esté en cada uno de nosotros. Inclinemos el rostro con reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre. Señor, en esta tarde estamos agradecidos de su misericordia, de su bondad. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha acompañado hasta aquí, durante el sábado que pasó, Señor, este primer día de la semana. Rogamos su misericordia que nos guíe en este estudio de Apocalipsis, Señor, que usted, el Espíritu Santo, sea derramado en nosotros para que podamos tener claridad, Señor, y comprensión de su santa palabra. Agradecemos su compañía, quien esté en nosotros en esta hora. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así Él nos pregunta, ¿qué es esto? Muy bien. Esto es Apocalipsis. ¿Ya? Vamos a empezar a estudiar Apocalipsis de aquí en adelante hasta donde el Señor diga. Y bueno, estamos contentos porque así Él es de los primeros que se ha conectado, así que un saludo para Él y su familia. Y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Esperamos que esto sea algo grato, algo ameno, en las condiciones en las que lo hemos estado haciendo, que son diferentes a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Y bueno, como dice el título de la primera diapositiva, el propósito del Apocalipsis. Muchas veces se ha escuchado que el Apocalipsis es un libro oscuro, que este es un libro que no se puede entender, que es un libro, ¿no es cierto?, cerrado, misterioso, pero no está nada más lejos de la realidad, de poder comprender lo que el Señor quiere para nuestras vidas a través de este libro que nos muestra cosas muy interesantes en la historia de este mundo. La revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1.1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Su propósito, dice, al principio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, las que son y las que han de ser después de esta. Esto está en el verso 19, que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Entonces, el libro parte dando la clave de lo que es Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Por ejemplo, en el cine hay películas en donde, por ejemplo, se utiliza el concepto de Armagedón, ¿ya? Y se habla de una guerra, se habla de algo tremendo, y eso genera miedo en la gente. Miedo a estudiar el libro de Apocalipsis, miedo a poder comprender estas preciosas verdades. Y el libro de Apocalipsis no está nada más lejos de la realidad que el mundo tiene, que es la revelación de Jesucristo, ¿ya? Para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Nosotros. Las cosas que deben suceder pronto y los que han de suceder después de esta. Es decir, este es un libro, extraordinario, que nos muestra el camino a los que queremos hacer la voluntad de Dios, a los que queremos estar preparados para cuando el Señor venga. Entonces, si tú quieres estar preparado para cuando el Señor venga, estudiemos Apocalipsis. Esto significa que la perspectiva histórica del libro no es ni el presente inmediato ni el futuro distante, sino más bien toda la historia de la iglesia desde el tiempo del autor hasta el segundo advenimiento. Entonces vamos a ir anotando aquí en la pizarra algunos elementos de ayuda. Entonces decíamos que es la revelación, ¿ya?, de Jesucristo, ¿ya? Entonces dice que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces dice que la perspectiva histórica del libro no es ni el presente inmediato ni el futuro distante, sino más bien toda la historia de la iglesia desde el tiempo del autor hasta el segundo advenimiento. Entonces también el libro
el libro habla de la historia, ¿ya? La historia de la iglesia. O sea, esto es muy importante, ¿no es cierto? El poder que nosotros tengamos una perspectiva clara, como decía anteriormente, la revelación de Jesucristo, dice, ¿ya? Para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder, ¿ya? Y es la perspectiva histórica de lo que es la historia de la iglesia hasta el segundo advenimiento. Esto hace que el Apocalipsis sea una guía única para la iglesia en cualquier tiempo. Entonces, ¿qué es el Apocalipsis? Es una guía. Y todos saben lo que es una guía. Algo con instrucciones, algo con orientaciones. Dice, es una guía única para la iglesia en cualquier tiempo. ¿Ya? Constituye una continuación de los 4 evangelios que se concentran específicamente en el primer advenimiento. Entonces, Apocalipsis es una guía, ¿ya? Y es una continuación, ¿ya? De los 4 evangelios. Entonces, cuando uno dice Apocalipsis es una continuación, primero dice que es una guía y después dice que es una continuación de los 4 evangelios. Entonces, ¿qué es lo que mostraban los evangelios? A Jesús y su obra en esta tierra. Dice en una parte de la Sagrada Escritura de los evangelios, dice que no habrían libros suficientes para escribir todo lo que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. ¿Ya? Entonces, Apocalipsis es una continuación de los evangelios y de lo que Jesús hizo en esta tierra. Entonces eso nos da una perspectiva extraordinaria, es decir, nos mueve hacia otro lado de la visión que nosotros tenemos de Apocalipsis, la tradicional. En su filosofía de la historia, el Apocalipsis está enfáticamente centrado en Cristo. Entonces, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, llamando a Cristo el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, Jesucristo, ¿no es cierto?, es llamado en Apocalipsis el alfa y la omega. Entonces, revela a Jesús y lo revela como el alfa y la omega, el principio y el fin. Su mensaje profético no es meramente vaticinar el curso futuro de la historia de la iglesia. ¿Se fijan? Es decir, tiene varias aristas, no tiene una sola. Y esto nos va, digamos, proporcionando conceptos amplios. Su mayor preocupación pastoral es guiar y aconsejar a los creyentes en Cristo Jesús en tiempos de persecución, animarlos a perseverar hasta el fin en la verdadera fe y amonestarlos y alentarlos contra el engaño y las creencias falsas. Entonces, como decía, es una guía, ¿ya? ¿Para qué? Para animar, a perseverar, amonestar, alentar, orientar. Entonces vemos que Apocalipsis tiene mucho que ver en cuanto a nuestras necesidades. Nos muestra a Jesucristo. Jesús es la clave. Por ejemplo, hay algunas denominaciones que al libro de Apocalipsis simplemente lo denominan revelaciones. Nosotros decimos Apocalipsis porque es una palabra griega que significa revelar. Entonces, algunas denominaciones le ponen revelaciones. Y también está bien, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos que tener claro es quién es el centro del Apocalipsis, quién es el centro de los 4 evangelios y quién es el centro de toda la Biblia. Dice Jesucristo, el alfa y la omega. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos haciendo acopio de quién es el centro, digamos, llenando nuestra cabeza de quién es el centro, vamos a ir viendo el Apocalipsis como algo, como un amigo nuestro. El Apocalipsis le asegura a los siervos de Cristo que su Redentor está en su medio en todo momento porque camina entre los 7 candeleros. Entonces, Apocalipsis nos asegura que Jesús, ¿ya? Que Cristo está a nuestro lado.
porque en el simbolismo dice que camina entre los 7 candeleros, entre las iglesias, ¿ya? Entonces, en lo práctico, voy a necesitar borrar. Ya. Entonces, en lo práctico, bueno, estamos en vivo y aquí, ¿no es cierto?, tenemos que, ¿no es cierto?, vamos a ir borrando. Y ideal, yo siempre dije, en otras oportunidades cuando hice Apocalipsis, anotar esas ideas, porque estas son ideas prácticas que a nosotros nos permiten después enseñarlas, porque esa es la clave. Es decir, yo he aprendido de otras personas, ¿ya? Y esto nos permite a nosotros retransmitir ideas, ampliar ideas, ir captando de otras personas ideas que nos permiten a nosotros tener una visión completa de Apocalipsis. Dice que el Apocalipsis le asegura a los siervos de Cristo que su Redentor está en su medio en todo momento porque camina entre los 7 candeleros celestiales que representan a las 7 iglesias. Veamos Apocalipsis 1.13, dice, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y después el 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, nos da la seguridad que Jesús está en medio de su iglesia. Aparentemente, estas 7 iglesias no pueden limitarse al número literal de 7 congregaciones locales en la provincia romana de Asia Menor. Entonces, dice que son 7 iglesias, pero es un número, un símbolo, perfección. ¿Ya? En 7 días el Señor hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces, habla de 7 iglesias, toma un número determinado de congregaciones con sus respectivos nombres, ¿ya? Pero eso no puede limitarse, ¿ya? Porque es simbólico. Cristo es el Señor de todas las iglesias en toda la historia. Estas 7 iglesias representan sus iglesias, las comunidades que lo adoran en todas las naciones desde el tiempo de Juan hasta que vuelva. Entonces, a ver, vamos a ir borrando para ir introduciendo otros conceptos, otras ideas, ¿ya? Me hizo chica la pizarra. Se hizo pequeñita la pizarra, pero igual es útil y es práctica. Entonces, dice que Jesús, que estas iglesias representan, entonces las 7 iglesias representan, ¿no es cierto? Representan, esa es una palabra clave, representan, ¿ya? Representan, dice, a la iglesia, a las comunidades que lo adoran entre todas las naciones. Entonces representan a las iglesias que le adoran, ¿ya? Porque Jesús dijo bien claro, dijo, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces el Señor nos deja en claro que sus hijos, que sus seguidores, ya, que sus fieles son los que hacen su voluntad. Entonces el Señor está en todas las iglesias, en toda la historia, y estas iglesias representan sus iglesias, las comunidades que lo adoran entre todas las naciones desde el tiempo de Juan hasta que Él vuelva. Este Apocalipsis o revelación de Jesucristo tampoco se dirigió ni a los judíos ni a los gentiles, porque decían a sus siervos. ¿Y quién es un siervo? Es un servidor, ¿ya? Es un servidor. Necesitan la seguridad de que el Señor resucitado permanece íntimamente conectado con su nuevo pueblo del nuevo pacto y que los preparará para la prueba final y el triunfo de la fe. Fíjese que es importante esto porque Jesús enfatiza, ya, de que Él está con su pueblo. Ya no eran los judíos, ya dice, ni los gentiles, sino sus siervos, todos los que hagan su voluntad. Entonces el Señor dice, sois
mis amigos, dice, si hacéis lo que yo os mando. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la iglesia de Dios? La que hace la voluntad de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, dice en otro Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, dice, el testimonio de Jesucristo. El reino de Dios será realizado completamente en este mundo como su acto final al cual se dirige toda la creación. Veamos Apocalipsis 11:15. 21, vamos mejor a leer el 21. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará, dice Dios, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces dice que el Señor el reino de Dios, dice, será realizado completamente en este mundo como su acto final al cual se dirige toda la creación. Y 7 veces Cristo promete al vencedor en cada iglesia una recompensa específica de salvación al fin del tiempo. Y estas promesas, ¿no es cierto?, al que venciere, son tremendos desafíos que Jesús le hace a su iglesia. ¿Ya? Vamos a poner acá al que venciere. ¿Ya? Al que venciere. Vale decir, su iglesia son vencedores. Su iglesia no son aquellos que tergiversan su palabra, no son aquellos que le quitan ni le agregan, ¿ya? Sino aquellos que vencen, pero venciendo con qué herramienta, bajo qué preceptos o principios. Al que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto está en Apocalipsis 2:7. Entonces, aquí hay algo interesante. Aquí hay algo interesante porque dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién debía comer del árbol de la vida después de haber pasado la prueba? Adán y Eva. Pero acá en Apocalipsis el Señor nos dice al que venciere, es decir, a todos los que quieran, a todos los que vengan, a todos los que venzan, le daré a comer del árbol de la vida. Y dice la pluma inspirada que al comer del árbol de la vida se perpetuará nuestra existencia por la eternidad. Y eso era lo que Dios quería. Dios no quería un mundo que muriera. La muerte no estaba en los planes divinos, no estaba dentro del esquema del cronograma que Él hizo. Él no preparó al hombre para que muriera. Algunos hablan de predestinación y dicen ellos, dentro de sus teorías, que el hombre fue creado para pecar, para que pudiera Dios mostrar su misericordia. Pero es un negocio muy riesgoso si Dios hubiese pensado así. Dios tenía todo preparado por si el hombre pecaba, no para que el hombre pecara. Es un juego de palabras que tal vez nos pueda enredar. Pero Dios creó al hombre para que fuera santo, eterno y feliz. No lo creó para que muriese, para que tuviera cáncer, para que tuviera coronavirus. No lo creó para eso. Dios creó al hombre para que viviera eterno. Entonces ahora nos dice, como hay que arreglar todo este tema, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el otro desafío, en el verso 11, dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Y cuál es esa muerte? La que Dios dijo en el Edén. El día que tú comas, ciertamente morirás. Entonces dice acá, el que venza no sufrirá daño de esa muerte. Porque nosotros, como lo vimos en Semana Santa, a mí me gusta mucho ir recordando cosas que hemos ido haciendo atrás. Vimos que Jesús se puso en nuestro lugar. Jesús es el Cordero Pascual.
Entonces Él murió por nosotros la muerte eterna. Entonces dice, al que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. Después continúa diciendo en el verso 17, dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto es como más amplio, como que abarca otra perspectiva. Dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Todos sabemos que el maná caía en el desierto cuando Israel caminó 40 años, el maná descendía, pero descendía muy temprano. Entonces dice que cuando el sol salía, este maná se derretía. Por lo tanto, todos los que eran flojos para levantarse, malos para levantarse, buenos para la pestaña, simplemente no comían. Entonces dice que el maná, ¿no es cierto?, representa también el pan de vida, la palabra de Dios. Y dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y todos sabemos que en la Biblia el nombre representa la experiencia, ¿ya? Representa nuestra experiencia. Por lo tanto dice, ninguno lo conoce sino el que lo recibe, porque es mi experiencia, es tu experiencia con Cristo, es esta vivencia, esta lucha que nosotros estamos viviendo en esta tierra. Dice, al que venciere, dice, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Es decir, el Señor nos pone en un tema de autoridad, nos pone en otra faceta. Y le daré, dice, la estrella de la mañana. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mí, Padre, y delante de sus ángeles. Entonces dice que seremos vestidos de vestiduras blancas, las vestiduras que perdió Adán en el Edén. La perfecta justicia de Cristo. Y no borraré, dice, su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y esto me hace retroceder. Digo, ¿dónde escuché eso? ¿Dónde escuché eso? Y le confesaré. Jesús dijo, cualquiera que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que testificare de mi nombre, yo testificaré delante de él. Vale decir, cuando habla de confesaré su nombre, testificaré, hablaré por él, significa la mediación, significa que Jesús va a interceder por nosotros. Entonces realmente Apocalipsis es un libro espectacular en este sentido, porque nos muestra lo que Jesús hace corroborando los 4 evangelios. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. David dice de esta manera, dice, prefiero un día, dice, en los atrios del templo, dice, que 1000 días fuera de ellos. Y aquí la promesa dice, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Quiero estar yo en el templo celestial, quiero estar en la presencia de Dios. Si eso quiero, ahí está la promesa, ¿no es cierto? Al que venciere. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué extraordinario lo que Jesús nos ofrece. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Saben que los discípulos, ellos querían sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda? Y fue la mamá de 2 de ellos y le dijo, Señor, te quiero pedir algo. ¿Qué le dice Jesús? Mira, yo quiero que en tu reino, quiero que mis hijos se sienten uno a la derecha, le dijo, y el otro a la izquierda. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú me pides algo que yo no te puedo dar ahora, ¿ya? Pero ahí está la promesa en Apocalipsis. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué extraordinaria la vivencia que nos hace ver Apocalipsis en el cielo. Además dice, de estas promesas, el Apocalipsis dice, proporciona 7 bienaventuranzas para esta era presente con el fin de motivar a cada creyente a ser perseverante. Entonces volvemos, ¿no es cierto?, a otro concepto. Entonces Apocalipsis nos
invita a ser perseverantes, ¿ya? También nos dice vencedores. Siempre en estos cursos que se hacen para los vendedores, para gente que quiera captar clientela, en fin, ustedes me entienden la idea del rubro, yo no lo conozco mucho, pero dentro de las ideas es, tú eres un ganador, tú eres un vencedor, ¿ya? Tú puedes. Y Apocalipsis nos plantea eso, nos dice, tú eres vencedor. Por ejemplo, en el capítulo 1 y el verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella porque el tiempo está cerca. Entonces el Señor nos dice, bienaventurado, feliz el que lee, dice, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Entonces, Apocalipsis, aparte de vencedores, perseverantes, ¿ya? Nos habla de bienaventurados. Entonces, Apocalipsis nos trata de felices, ¿ya? El que oye, el que lee y el que guarda. Entonces, si el Señor me dice, bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda, yo no le puedo quitar a la Biblia nada, no le puedo agregar nada. Entonces, si alguien me dice, no, mira que esto ya no corre, que esto fue eliminado en tal parte, hay que analizarlo bien, hay que fijarse bien a qué se refiere. Entonces, dice que el Señor nos tiene promesas de bienaventuranzas. Hay muchas promesas en el Apocalipsis y realmente no las vamos a ver todas en este minuto porque las vamos a ir viendo en el tiempo, ¿ya? Las vamos a ir viendo en el tiempo entonces y vamos a siempre a estarnos topando con ellas. Por ejemplo, dentro de mi forma de presentar, el Espíritu Santo me tiene que ayudar porque a mí se me olvidan las cosas y una de las cosas que me gusta mucho a mí es ir relacionando, ¿ya? Relacionar hechos, ideas y eso nos hace muy bien porque nos permite hacer un ejercicio mental. Dice, de ese modo, el Apocalipsis es el libro de esperanza, consuelo e inspiración para su iglesia durante su viaje lleno de acontecimientos a través de todas las edades. Entonces, Apocalipsis, ¿ya? Apocalipsis, ¿no es cierto? Aquí lo voy a abreviar. Es un libro de esperanza. ¿Se fijan? Es decir, lejos de ser un libro oscuro, tétrico, esotérico, qué sé yo, como quieran ponerle, lejos de eso, es un libro de esperanza, en donde somos bienaventurados, en donde somos vencedores, y Jesús está entre medio de su iglesia. ¿Se fijan? O sea, nada más lejos de la realidad que se ha presentado de Apocalipsis, un libro oscuro al cual no lo puedo entender, en el cual no puedo entrar, y sí se puede, porque el Señor nos dice que es la revelación de Jesucristo. Y aquí engancho otra idea. Fíjense bien, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre, ¿no es cierto? Misma petición que hizo Moisés muchos años antes. Entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y nosotros quedamos felices, quedamos contentos. Entonces Jesús le dice, yo me imagino así la escena, lo mira a los ojos y le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Entonces Felipe debe haber quedado desconcertado porque él quería ver al Padre. Y Jesús le dice, ¿todavía no me conoces? Y después la endereza la frase y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Obviamente el pedido que hizo Moisés, Señor, muéstrame tu gloria, pero el Señor le mostró su carácter primero y le mostró un poquito de su gloria, le mostró algo de su gloria. Entonces Apocalipsis nos muestra y nos habla de Dios. Yo siempre he dicho que uno tiene un concepto raro de conocer a las personas. Uno dice, le preguntan, ¿usted conoce a su vecino? Sí, dice uno.
porque lo ve siempre, lo ve pasar por la calle. ¿Y cómo se llama? No sé, la verdad es que no tengo idea cómo se llama. ¿Y qué edad tendrá el caballero? Tampoco. Y la señora, no, y nos damos cuenta que no lo conocemos. Con Dios a veces nos suele suceder lo mismo. Creemos que conocemos a Dios, pero no le conocemos. Dice, Dios no nos ha prometido una navegación tranquila, sino una llegada segura. Qué simpático esto. No nos ha prometido una navegación tranquila. El arca, cuando Dios le dijo a Moisés, construye un arca, dice que la fuerza, esto lo describe la pluma inspirada, la fuerza del diluvio era tan fuerte, dice, que el mismo demonio, Satanás, temió por su propia vida. Pero dice que ángeles poderosos, dice la pluma inspirada, sujetaban el arca. Entonces, Dios no nos ha prometido una navegación tranquila. No fue tranquila la que tuvo Noé, pero sí el Señor le prometió que lo iba a cuidar y lo iba a preservar. Y Dios cumplió. Cada cosa depende de quién es nuestro rey, nuestra seguridad eterna. El Apocalipsis es principalmente una revelación de Cristo mismo y de su fidelidad al pacto. Entonces aquí tenemos otro elemento interesante. ¿Ya? Cristo es fiel a su pacto. ¿Ya? En esta vida hay muchos compromisos, muchas cosas que no se cumplen, ¿ya? Compromisos en distintas instancias. Entonces, dice que Cristo es fiel a su pacto. Él lo que promete, lo cumple. ¿Se han fijado ustedes que muchas veces la gente se queja de que gobernantes prometen cosas y no cumplen? Pero dice que en el verso 5 del capítulo 1, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El testigo fiel, Él no falla, Él no decepciona a los suyos, pero Él requiere y Él necesita que nosotros seamos fieles. Cristo como nuestro juez divino. A ver, ya se me llenó mi pizarrita, así que la vamos a borrar y vamos a ir... No dura mucho la pizarra. Claro, la pizarra no dura mucho, pero es interesante porque es un ejercicio que nos va permitiendo ir colocando tips o soportes, ideas de apoyo, ¿ya? Entonces, Cristo, ¿no es cierto?, como juez, ¿ya? Voy a agregar en este minuto cosas que me vienen a la memoria. Testigo fiel, ¿ya? Testigo fiel, ¿ya? Y de ahí, las que me recuerden las voy a ir colocando. Fíjense que esto uno puede pensar, ¿para qué lo anoto? ¿Para qué lo puedo anotar? Cuando uno anota cosas y después las revisa, dice, y le viene a la memoria. Entonces, por eso yo digo, puede ser interesante que ustedes tomen un cuadernito y vayan anotando, y eso permite ir recordando, ir haciendo un ejercicio mental. Entonces dice que a Jesús se lo presenta como la revelación, el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, y nos presenta a Cristo como nuestro juez divino. Ningún libro en el Nuevo Testamento enfatiza la gloria y la soberanía del Cristo resucitado como lo hace Apocalipsis. Entonces, dice, Cristo dice, enfatiza, o sea, Apocalipsis enfatiza, ¿no es cierto? Enfatiza, ¿ya? Enfatiza, dice, la gloria y la soberanía. Enfatiza la gloria y la soberanía, ¿ya?, de Cristo. ¿Sí? Me presenta a Cristo como el juez, el testigo fiel, y enfatiza su gloria y su soberanía.
Y este fue el problema que hubo en el cielo. Cuando el Padre dice, la pluma inspirada en el libro La historia de la redención, dice que el Padre ordenó que todos le rindieran culto y honra a Cristo. Entonces dice que todos los ángeles se ordenaron, digamos, en forma de escuadrones y un ángel comandante al frente. Entonces, porque el Padre había decidido darle toda la honra y la gloria a Cristo. Entonces Lucifer no quiso arrodillarse, no quiso darle la honra. Entonces Apocalipsis enfatiza la gloria y la soberanía de Cristo, que fue lo que el Padre inició en el cielo, ¿ya? Y eso fue lo que generó que Lucifer, ¿no es cierto?, Lucifer se rebelara y tuvo que ser echado del cielo, ¿ya? Así que, como decía, enfatizo aquí, mi hermana Anita dice, súper bien, voy a anotar todo. Así que, hermana, tome un cuadernito, ¿no es cierto? Y anote todo lo que aquí vamos diciendo, ideas, porque nos ayudan a aprender. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, dice que Apocalipsis enfatiza, digamos, la soberanía y la gloria de Cristo. Y esto es sumamente importante que nosotros lo aprendamos. ¿Se me saltó más de una? La visión. Sí, se me saltó una, sí. Sí. La visión, esa. Claro. Ya, se me había saltado una diapositiva, entonces es importante ir en orden para que ustedes vayan comprendiendo con claridad lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces dice que la visión inaugural de Juan. ¿Cuál es la visión inaugural? Vayamos al capítulo 1, versículo 12 al 20. También anoten los textos, anoten también los textos bíblicos con alguna idea que a ustedes se les ocurra en el momento. Porque al final de cuentas yo les voy a confesar lo siguiente. Uno aprende de otros, ¿ya? Pero cada uno tiene una forma de ver las cosas y eso es lo que enriquece el estudio de la palabra de Dios. Nadie puede decir, yo soy ignorante, no sé nada. Yo a veces he visto personas que pueden saber muy poco, pero siempre pueden aportar con una idea que enriquece al orador. En este minuto yo no los tengo a ustedes, digamos, cerca mío. Yo los puedo ver aquí a través de mi teléfono. Veo a mi hermana Ana Pino, a mi hermano Félix, al hermano Michael, a Gemita de allá de San Antonio, Gema Núñez, Katia Villarroel, Sida Barbosa, Katia Villarroel, Brasil. claro, yo los puedo, claro, una hermana, claro, es de Brasil es ella, ¿ya? Entonces nos alegramos que también nos vean desde allá. Entonces, digo yo no los puedo tener aquí al frente para que ustedes me vayan lanzando ideas. A mí me gusta mucho eso. Yo voy haciendo preguntas y los hermanos van lanzando ideas. A mí me gusta mucho eso porque uno puede ir conectando otras ideas nuevas, ¿ya? A partir de esas. Pero como no es así, entonces yo lo único que le pido al Señor que me ayude a recordar porque a mí se me olvidan las cosas. Entonces dice la visión inaugural de Juan en Apocalipsis 1 del 12 al 20. ¿Qué dice acá? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Después dice, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Después dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, hemos leído cuál es la visión inaugural de, digamos, de Apocalipsis. Aquí me escribe mi hermano Jaime Contreras, dice, es muy edificante y significativo
que de forma local se enseñe esto. Amén, hermano, Maranata. Nos alegra. Esto a mí me motiva que mi hermano Jaime Contreras me diga que esto es bueno, nos edifica, nos ayuda, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y la pluma inspirada, ella dice, en estos tiempos más que nunca, dice, debemos estudiar Daniel, Apocalipsis y Santuario. Así que creo que no estamos tan equivocados, ¿no es cierto?, de invertir tiempo en estudiar la palabra del Señor. Entonces dice que esta visión inaugural de Juan presenta a Cristo como el Mesías celestial. Al designarlo, dice, como uno semejante al Hijo del Hombre, una expresión apocalíptica adoptada de la visión de Daniel del juez rey mesiánico. Entonces aquí vamos a ir enganchando mucho con Daniel, ¿ya? Recordando cosas de Daniel. Por ejemplo, para que nos quede claro, yo les invito a que me acompañen a Daniel, el capítulo 7, ¿ya? Daniel, el capítulo 7, y el verso 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino será uno que no será destruido. Entonces, dice que esta visión de Apocalipsis 1, el 13 al 20, tiene relación con Daniel 7, 13 y 14. Por eso, hermano, lean todos estos textos, anótenlo, léanlo, subrayenlo. Yo recuerdo cuando era niño, conocí a un hermano, no sé qué edad tendría, pero para mí era un adulto grande. Yo tenía 10, 11 o 12 años. Yo veía que él subrayaba, tenía toda la Biblia rayada, toda la Biblia rayada. Entonces yo decía, y siempre me quedé con esa visión. Yo digo, agradezco al Señor de haber aprendido de gente, no sé, que amaba estudiar la Sagrada Escritura. Entonces, de ahí saqué la idea de subrayar todos estos textos y aprenderlos. Recuerden ustedes que la pluma inspirada dice en el conflicto de los siglos que los valdenses, dice, enseñaban a sus hijos largas porciones de la Escritura, que ellos se las podían aprender de memoria y recitarlas a quienes quisieran oírlas. Nosotros hoy en día tenemos la posibilidad de tener muchas versiones de la Biblia. Por ejemplo, hoy en día a mí se me olvida un texto bíblico donde está ubicado, pero más o menos me acuerdo del contexto de lo que dice, lo pongo en Google y me aparece al tiro. Pero ellos no tenían esa posibilidad, entonces ellos se aprendían de memoria. Y por eso que vamos a ir constantemente yendo a Daniel para poder ir relacionando, ¿ya? Dice que ningún libro en el Nuevo Testamento enfatiza la gloria y la soberanía del Cristo resucitado como lo hace Apocalipsis. Ningún libro enfatiza tanto la gloria y la soberanía, porque Cristo es nuestro soberano, nuestro rey. El Padre, dice, le dio toda la gloria y la honra. ¿Se fijaron lo que decía Daniel 7? Voy a volver nuevamente a Daniel 7 porque la verdad de las cosas, no tengo apuro, no tengo que irme para ningún lado. Sí, ya la habíamos pasado, me devolví. Perdón. Claro, me estaba devolviendo ya. Ya, perdón. Me había devuelto, no me di cuenta. Bueno, estamos en vivo, nuevamente enfatizo. Y esto es la magia de, como decía alguien, de las comunicaciones. Y el hecho de estar en vivo, nos podemos equivocar. Ustedes se pueden reír en sus casas, no hay problema, como lo harían en la iglesia. Cuando uno está en el templo y pasa algo simpático, se ríen. Bien, no hay problema. Dice, el Mesías glorificado no solo es el dador de la revelación, sino que también es su tema central. Veamos el versículo 7 del capítulo 1. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo el ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Entonces dice que Cristo, el Mesías, ¿ya? Cristo es el revelador, el dador. Cristo es el dador, ¿ya?, del Apocalipsis, pero también es el tema central, ¿ya? Esto es muy interesante. Dice que en el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo, ¿no es cierto? El Mesías glorificado no solo es el dador de la revelación, sino que también es su tema central. Y es lo que el Padre quería,
El Padre quería que Cristo fuera el centro de todo. Entonces, Cristo cuando estuvo en esta tierra, Él le dio toda la gloria y la honra al Padre. ¿Y qué es lo que hizo el Padre cuando Jesús fue ungido en ocasión de su bautismo? Él dijo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Entonces, para uno resulta como difícil de entender que la Trinidad funciona de esa manera. Cada uno alumbra al otro, enfoca al otro, ensalza al otro. Nosotros como seres humanos, ¿cómo somos? Yo quiero arrogarme toda la honra, quiero que me feliciten, quiero que me digan que lo hice bien. Pero uno dice, no, porque yo tengo que honrar siempre a Dios. Y Dios dice, de alguna manera, en alguna forma, hará que el trabajo, que el esfuerzo que uno haga sea valorado. Pero no tengo que hacerlo yo, ¿ya? Es Dios quien lo hace. Entonces dice, como el mediador exclusivo de nuestra salvación, puede decir con verdad, yo soy el mediador. Cristo, juez. Entonces acá le ponemos un agregado, le ponemos ya. Dice, como el mediador exclusivo de nuestra salvación. ¿Sí? Ya. Saben, teníamos un pequeño problema técnico. Agradezco a los hermanos, ¿no es cierto? A Katia Villarroel, a mi hermano Michael. No se escucha. Sí, efectivamente no se escucha porque tenía un problema técnico. Se producen acoples, ¿ya? Y bueno, como decía, estamos en vivo y estas cosas no ocurren. Pero agradezco la preocupación que ustedes tienen de poder hacernos ver esto. ¿Ya? Ya, no importa. Bien, entonces, como decíamos, como el mediador exclusivo de nuestra salvación, Jesús puede decir con verdad, yo soy el que vivo y estuve muerto, dice, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces, decíamos que... ¿Sí? ¿Se arregló? Ya, perfecto. Entonces decíamos que Jesús es juez, testigo fiel, mediador. Dice, es el mediador exclusivo de nuestra salvación y puede decir con verdad, yo soy el que vivo, estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Ya? Continuamos, dice, rogando al Señor que nos ayude para que el audio no falle. Mis hermanos están preocupados, me dicen que se escucha mal. Sí, efectivamente tenemos problemas porque ustedes saben que como están todos en la casa, ya, me dice todavía se escucha mal, pero se entiende, ya, muy bien. El internet, ¿no es cierto?, tiene la problemática de que están mucha gente conectada. Entonces eso hace de que los megas bajen mucho y nos complica. Pero oremos, mi hermano. Bien, ahora me dice que mi hermano Michael estamos bien, ya, perfecto, se arregló. La hermana Odilia me dice también que se arregló. Entonces estemos orando para que esto no falle, porque no olvidemos que el enemigo no quiere que esto se haga. No olvidemos eso. El enemigo no quiere que nosotros estemos preocupados orando ni estudiando la palabra del Señor. Por lo tanto, nos va a generar algún problema. Pero ya gracias al Señor estamos bien. Entonces dice que Jesús es juez, testigo fiel y mediador. ¿Ya? Tiene en su mano derecha las 7 estrellas que son los ángeles de las 7 iglesias.
Ya, esto está en Apocalipsis 1, 16, 20. Eso, ahí está el texto, así que no lo vamos a leer. ¿Ya? Como cabeza de la iglesia, Cristo escudriña la mente y el corazón en cada etapa de la iglesia. Entonces, Cristo, aparte de ser juez, testigo, fiel y mediador, es cabeza, ¿ya? Cabeza de la iglesia. ¿Se fijan? Porque dice, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por lo tanto, un hombre no puede ser cabeza de la iglesia. Cristo, de acuerdo al Apocalipsis, es la cabeza de la iglesia. Él escudriña la mente y el corazón en cada etapa de la historia de la iglesia. Es decir, el Señor Jesús está viendo la historia de la iglesia. Un ser humano no puede hacer eso. Un ser humano está limitado a un tiempo y un espacio. Pero Jesús trabaja en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo para realizar esta obra. Mientras Cristo está en el cielo intercediendo, haciendo su labor sacerdotal, que fue lo que estudiamos en la Semana Santa, el Espíritu Santo trabaja en cada corazón. Él nos lleva a que nos arrepintamos, está influenciando nuestras mentes. Dios no nos obliga, el Espíritu Santo no nos obliga, pero sí influencia nuestras mentes para que hagamos el bien. Y en este minuto Él nos está ayudando a poder estudiar esto, porque nosotros somos seres humanos limitados. Nosotros no tenemos grandes capacidades. De hecho, yo diría, no tenemos capacidades. Si no es por el Señor, no podemos hacer nada. Dice que Él recompensará a todos los creyentes según sean sus obras. A Él se le entregó el juicio mesiánico de todo lo que hay en el mundo. ¿No es cierto? El Padre le entregó todo el juicio al Hijo. ¿No es cierto? Pablo dice que el Padre no juzga a nadie, Jesús, que el Padre no juzga a nadie, sino que entregó todo el juicio al Hijo. ¿Se dan cuenta entonces? Jesús es juez, abogado, mediador, intercesor, sumo sacerdote. Él es el guerrero divino que vindicará a su pueblo remanente fiel. A ver, lo voy a poner antes que se me olvide. Entonces, a ver, ya, aquí voy a tener que empezar a borrar nuevamente porque ya la pizarra se me hizo chica. ¿Ya? Entonces, pero voy a mantener la frase de arriba. ¿Ya? Entonces dice que Cristo es el guerrero, ¿ya? Guerrero divino. ¿No es cierto? Dice que Él pelea por nosotros. Y vindicará a su pueblo remanente fiel, como Rey de reyes y Señor de señores, aplastará a todos los poderes anticristianos al fin del tiempo. A ver, veamos Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, 5. ¿Cómo apoya esta idea Apocalipsis 12, 5? Dice acá, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces él regirá, dice, con vara de hierro. Él es guerrero. Ya no es el Jesús que estuvo acá en la tierra sanando, ayudando a los dolientes. Ahora está en otra labor. Porque, dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Y Jesús sabía eso. Pero para mí es tan potente esto, el hecho de que cuando Jesús vio a los endemoniados gadarenos y los demonios le decían, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Te conocemos, sabemos quién eres. Le tenían miedo. Entonces nosotros estamos bajo su alero, bajo su amparo, el guerrero divino. Cuando uno era chico, cuando uno era pequeño, siempre ponía a uno más grande delante para que lo defendiera. ¿Quién es más grande? Solamente Cristo. Y Él va adelante. Él nos representa delante del Padre. Él hace conexión, hace un trabajo con el Espíritu Santo para ayudarnos en estos días difíciles. Los títulos descollantes y las prerrogativas divinas que en el Antiguo Testamento estaban reservadas solo para Dios, ahora en el Apocalipsis se aplican a Cristo. Qué interesante es esto, ¿no es cierto? Porque dice la pluma inspirada que el Padre dio toda la gloria al Hijo. Describe al Cristo glorificado en Apocalipsis 1, 14 y 15 con rasgos tomados de la aparición de Dios en Daniel 7:9.
Entonces, aquí tenemos que analizarlo. Vamos a Apocalipsis 1, 14 y 15. ¿Qué nos dice acá el apóstol Juan en la descripción que hace de Cristo? Su cabeza, dice, y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz, dice, como estruendo de muchas aguas. Entonces dice que Juan toma esta descripción de la aparición de Dios en Daniel 7. Vayamos a Daniel 7, no perdamos Apocalipsis 1, 14 y 15 y vayamos a Daniel en el capítulo 7. Saludamos también a nuestra hermana Erika Holguín, que el Señor la bendiga, está conectada ella está enfermita, no olvidemos orar por ella, por su salud, para que se recupere de esta afección que tiene del coronavirus. Muy bien, Apocalipsis 7, 9. ¿Qué dice acá? ¿No era Daniel? Estuve mirando ¿No era Daniel? Daniel 7, 9. Sí, que dijiste Apocalipsis. Ya, ese es otro problema que tengo. De repente digo me confundo, pero bueno, ahí alguien me corregirá. Estuve mirando, dice, hasta que fueron puestos tronos. Daniel 7, 9 estoy leyendo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, dice, fuego ardiente. Entonces esta es la descripción que hace del Padre, dice, un anciano de días. Pero después en el capítulo 1 de Apocalipsis y versos 14 y 15 dice, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Ya aquí claramente está refiriéndose a Jesús. En Daniel dice anciano de días, hablando o tratando de captar la idea de la eternidad de Dios. Pero acá dice que su cabeza es uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, dice, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Es una descripción que se parece a la que hace del Padre, ¿se fijan? Y acá está describiendo al Hijo. Entonces esto es extraordinario porque nos muestra la gloria divina, nos muestra la gloria de Dios, ¿ya? Nos muestra lo que nosotros no conocemos, porque nosotros somos pecadores, somos finitos, somos limitados. Dios es demasiado grande para que nosotros lo podamos entender. Al igual que Daniel presenta en sus visiones al anciano de días, así también Cristo tiene su cabeza y sus cabellos blancos como la nieve y sus ojos como llama de fuego. Dios no necesita tener esa visión que nosotros tenemos del ser humano. Dios es grande, Dios es eterno, Dios es fuego consumidor. No podemos, aquí el apóstol y Daniel tratan de ellos, lo que ven, tratan de describirlo de la mejor manera posible. ¿Se fijan? Pero aquí ellos están describiendo la gloria de Dios y la gloria de Cristo. Y Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces nos cuesta entender, humanamente a nosotros nos cuesta entender muchas cosas. Pero yo pido que el Espíritu Santo sea el que abra nuestras mentes, abra el entendimiento para conectarnos con el cielo, para poder de alguna forma poder ver esa gloria, porque solamente por la fe lo podemos hacer. Dice, así como los ojos de Yahvé, que en el Antiguo Testamento recorren toda la tierra, así los 7 ojos de Cristo o el séptuple Espíritu se envía por toda la tierra. Es decir, acá vemos, ¿no es cierto?, lo grande que es Dios, lo pequeño que somos nosotros, ¿ya? Lo mismo que Dios escudriña la mente y prueba el corazón de su pueblo del pacto, así ahora Cristo examina y evalúa a su iglesia. A ver si podemos leer Jeremías 17:10 para hacer conexión con Apocalipsis. Vayamos a Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Dice acá, Jeremías 17:10, yo Jehová dice que escudriño
la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno, dice, según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Y qué dice Apocalipsis 2:23? Por eso digo, anoten, porque de repente yo avanzo más rápido y puede que no alcancen a captar, así que anoten. Y a sus hijos, dice Apocalipsis 2:23, heriré de muerte y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña, dice. ¿Se apagó? ¿No? Sí. Ya. A sus hijos heriré de muerte y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según sus obras. ¿Se fijan que es lo mismo que dice Jeremías? Es lo mismo que está diciendo Apocalipsis. Uno de los principios que vamos a hacer énfasis más adelante es el hecho de que Apocalipsis o todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento confluyen en Apocalipsis. Apocalipsis no es un libro aislado, no es un libro que se escribió cortado y que no tiene ningún nexo con el Antiguo Testamento. Todo lo contrario, tiene mucha conexión con el Antiguo Testamento y aquí lo acabamos de comprobar. Mientras se dice que los vestidos de Yahvé están salpicados con la sangre de sus enemigos declarados, esta misma descripción se aplica a la venida de Cristo como Rey Juez en Apocalipsis. Entonces, veamos Isaías 63. Vayamos a esta descripción que se hace, ¿no es cierto?, de que dice que las vestiduras de Yahvé están salpicadas con la sangre de sus enemigos. Vayamos a Isaías 63. Isaías 63, versos 1 y 2. Dice acá, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, yo el que habito en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha salpicado en la garra? ¿Ya? Y veamos qué dice Apocalipsis 19:13. Porque no olvidemos que Cristo es guerrero. Entonces dice, salpica sus ropas con sangre. Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Descripciones fuertes, ¿no es cierto?, que a simple vista no se pueden entender. Para entenderla tenemos que usar toda la Biblia y tenemos que tener paciencia porque en una sola reunión no podemos. Como Moisés llamó al Dios de Israel Señor de señores, esto ahora se aplica a Cristo. Veamos cómo lo describe Deuteronomios 10:7. Cómo describe esta descripción en Deuteronomios capítulo 10 y el verso 7. Deuteronomios capítulo 10 y el verso 7. Dice, de allí partieron a Gudgoda y de Gudgoda tierra de arroyo de agua. 17, a ver, me confundo. ¿Sí, ese es? Sí. De allí partió ya. Y en aquel tiempo dice, apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase... No, esto no me está cuadrando. Ya, y veamos... No será otra. Sí, puede que sea otro. Porque dice que Moisés llamó al Dios de Israel Señor de señores. 10:7. Claro, no me cuadra, así que me va a quedar pendiente ese texto. No me cuadra con la descripción que está haciendo acá. Pero sí en el 17, vayamos a Apocalipsis 17, y el verso 14 dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero, dice, los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que estaban con Él son llamados y elegidos fieles. Entonces, la descripción es, para quedar con la idea clara, es que Moisés llamó al Dios de Israel Señor de señores. Y esto se aplica ahora a Jesús. En síntesis, el Apocalipsis transforma de una manera consistente la teofanía o aparición de Yahvé del Antiguo Testamento en una cristofanía o sublime aparición de Cristo. Porque no olvidemos que el Padre dio toda la gloria al Hijo. Ahí parece que me saltó más de una. Claro, me saltó más de una. El Señor. El Señor Jesús resucitado ha asumido la autoridad y el poder ejecutivo del Todopoderoso.
Esto es grandioso, es extraordinario. Veamos Apocalipsis 19, 15 y 16. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, dice, y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y veamos a Mateo 28. Vayamos a Mateo 28 sin perder Apocalipsis. Mateo capítulo 28. Mateo 28 y el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús lo dijo estando en esta tierra. Toda potestad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto lo corrobora la pluma inspirada cuando dice que Dios reunió a toda la hueste celestial y les dijo que de aquí en adelante toda la honra y la gloria sería para su Hijo. Y él dice, toda potestad me es dada en el cielo, potestad, poder. ¿Y qué decía Apocalipsis 19, 15 y 16? Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. ¿Sí? Es decir, tiene el poder, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Realmente esto nos deja una sensación de Jesús es extraordinariamente grande. Él es uno con el Padre y el ejecutor de la voluntad del Padre. Dice, no he venido a hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Como dice también, a ver si me logro recordar, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Jesús vino a ejecutar la voluntad del Padre. El Apocalipsis describe a Cristo con más de 30 alusiones a la visión del juicio de Daniel 7. Esta visión central de Daniel se desempeña como la fuente inmediata de la descripción de la misión final de Cristo, como uno dice, como un hijo de hombre, que describe en Apocalipsis 14, ¿no es cierto? Apocalipsis 14, del 14 al 16. Apocalipsis 14, del 14 al 16 dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. De esa manera expresa Juan en un lenguaje pictórico el cumplimiento mesiánico del día del juicio de Dios. Muy bien, ya vamos en un tiempo razonable, ¿no es cierto? Así que vamos a dejar hasta aquí. Ojalá que hayan podido escribir, anotar todos los tips, textos, ya, cosas que les puedan interesar, ya, para que también ustedes puedan enseñarlo. Si aquí todos tenemos la misma responsabilidad de enseñar Apocalipsis. Entonces nos vamos a quedar con la idea de que Cristo, ¿no es cierto?, es juez, testigo fiel, mediador, cabeza de la iglesia, guerrero divino. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe durante esta semana que estamos comenzando, que su bendición recaiga sobre todos nosotros. Alguien me había pedido una petición de oración. Corina Arancibia me pide oración, hacer una cadena de oración, que todos los que estamos conectados oremos por la hermana de su mamá. La hermana se llama Mirta Avaria. Está pasando por un mal momento. Su hija está en alto riesgo, está embarazada. Pedir para la mamá el consuelo, la paz que necesita en estos momentos, que solo Dios puede dar. Así que orar por la hija de Mirta Avaria. No me aparece aquí el nombre, pero dice orar por la hija de Mirta Avaria. Así que vamos a inclinar el rostro para orar, para que el Señor, todo lo que hemos aprendido acá, quede grabadito en nuestras mentes y que hagamos la voluntad del Señor.
Oremos cada día más, nos tomemos más de su mano poderosa. Oremos. Señor, le damos las gracias en esta ya noche por su misericordia, por permitirnos estudiar Apocalipsis. El enemigo ha intentado, Señor, que no lo hagamos de distintas maneras, de distintas formas, tratando de que los equipos no funcionen, que el internet esté bajo, pero nos tomamos de su mano, Señor. Estamos luchando por cumplir el mandato que dice Apocalipsis: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras escritas en este libro. Queremos ser parte de esos bienaventurados. Queremos que su misericordia recaiga sobre nuestras vidas. Estaremos en una semana más volviendo nuevamente a estudiar Apocalipsis, pero durante cada día que usted nos ayude para tener una comunión diaria con usted. También le pedimos por la hija de Mirta Avaria, que está pasando por un mal momento, que su hija tiene problemas de salud, que usted la asista, Señor, la acompañe en este momento, que el Espíritu Santo, Señor, esté en esas vidas, que su mano poderosa resguarde la salud de la hija de Mirta Avaria. Agradecemos por todo, Señor, por los que están enfermitos. Nos acordamos de nuestra hermana Erika, que usted la acompañe ya a la distancia, Señor, que ponga su mano sanadora sobre ella y sobre todos los que están enfermos, Señor, que no sabemos en este momento cuántos son, pero rogamos su misericordia y que el Espíritu Santo nos acompañe. Gracias le damos por todo, Señor. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y nos encontraremos el próximo domingo a las 18 horas. Y oremos para que podamos realizar la reunión sin ningún problema. Que el Señor les bendiga.